Muy bien, continuando con la parte teórica, vamos a ver el tema de unidades y magnitudes físicas, conversión de unidades y análisis dimensional. Tocaremos el tema de magnitudes físicas. Vamos a ver las magnitudes físicas por su naturaleza. Estas se dividen en magnitudes físicas escalares y magnitudes físicas vectoriales. La característica principal de una magnitud física escalar es su valor numérico y unidad. En la primera imagen tenemos un reloj. Si el minutero se desplaza de un punto a otro, digamos que haya transcurrido 2 minutos, entonces coloco aquí 2 minutos, el valor numérico es 2 y la unidad es el minuto. En la segunda imagen tengo un bloque que dice 10 kilogramos, el valor numérico es 10 y la unidad es kilogramo. En la tercera imagen tengo un termómetro. Voy a suponer que me está registrando 20 grados Celsius. El valor numérico es 20 y la unidad grados Celsius. Esto representa a una magnitud escalar. Ahora hablemos de las magnitudes físicas vectoriales. Para ello voy a usar el ejemplo de la imagen. Tengo un carro ubicado en el punto P1 que se está desplazando hacia la derecha. Entonces, la característica principal de una magnitud física vectorial es que posee un valor numérico, unidad y dirección. Voy a suponer que el carro se está desplazando a 4 metros por segundo, dirección hacia la derecha, y lo represento mediante una flecha. Entonces, tengo las magnitudes físicas. Ahora lo voy a clasificar por su origen. Tengo aquí magnitudes físicas fundamentales, en este caso son 7, y ahí tenemos como ejemplo a 3 de ellas: al tiempo, la masa y la temperatura. También se le llama magnitudes base. El otro tipo de magnitud son las derivadas, son aquellas que se pueden expresar en función de las magnitudes fundamentales o también llamadas base. Como ejemplo tenemos a la velocidad, energía, fuerza y potencia. Primero vamos a ver las magnitudes fundamentales. Como había mencionado, son 7, entre ellas está longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Si se dan cuenta, el símbolo de 2 de estas magnitudes fundamentales está escrito en mayúscula. ¿De cuáles son? De la corriente eléctrica y de la temperatura termodinámica. Mientras que las unidades o el símbolo de las otras magnitudes físicas están escritas en minúscula. Vamos a hablar ahora de las magnitudes derivadas. Si te das cuenta, estas son algunas. Tenemos al área, volumen, velocidad media, así hasta llegar a la resistencia eléctrica. Para ello es necesario saber la fórmula de cada una de ellas. Otro tipo de cantidades derivadas, pero que son adimensionales, son el radián y estereoradián. Tener en cuenta que el estereoradián se define como una unidad adimensional que representa el cociente del área subtendido y el cuadrado de su distancia al centro. Muy bien, entonces esta división hace que sea adimensional. Es decir, L al cuadrado entre L al cuadrado, si yo les traigo, más adelante vamos a ver la ecuación dimensional, esto es igual a 1. Esto representa una cantidad adimensional. Aquí vamos a ver los prefijos, ¿ya? Pero vamos a verlo con unos ejemplos. Tener en cuenta que los prefijos están expresados como potencia de 10. Entonces, vamos a ver para el caso de la longitud. El tamaño del átomo más grande está en el orden de los nanómetros. Allí tengo, un nanómetro es igual a 1 nm. Quiere decir esto, 1 por 10 a la menos 9 metros. El prefijo n es nano. Lo reemplazo, o es su equivalente numéricamente 10 a la menos 9. El micrómetro, un micrómetro es igual a 1, prefijo micro, m metro, micro es 10 a la menos 6 metros. Como ejemplo puedo usar el tamaño de algunas bacterias o células. Y así,
puedo llegar hasta dar, digamos, como ejemplo, el paseo que yo realizo durante 10 minutos caminando, que está en el orden de los kilómetros. El prefijo K viene a ser 10 al cubo. Y así tengo más ejemplos para la masa y para el tiempo. Vamos a ver ahora lo que involucra dimensión. Toda magnitud medida o calculada tiene asociada una dimensión, y las unidades en que se expresan estas magnitudes no afectan la dimensión de las mismas. Allí tenemos dos imágenes. Tenemos material de vidrio, vaso de precipitado y las probetas. Ambos son materiales de volumen, entonces quiere decir que tiene unidad de volumen. Entonces la dimensión o la naturaleza que tiene estos materiales lo voy a expresar en función a su unidad, que puede ser metro cúbico o litros. Entonces, toda ecuación debe ser dimensionalmente compatible. Esto es, las dimensiones a ambos lados deben ser las mismas. Muy bien, vamos a ver entonces cómo represento una expresión dimensional. La expresión dimensional lo puedo representar mediante un corchete. Aquí está la expresión dimensional para las 7 magnitudes fundamentales: longitud, masa, hasta la cantidad de sustancia. Si yo quiero hallar la expresión dimensional de una variable desconocida, lo puedo representar en función a las ecuaciones dimensionales de dichas magnitudes fundamentales. El análisis dimensional es un procedimiento útil, ya que permite verificar la validez de la ecuación física en específico, deducir la forma de una ley física a partir de datos experimentales. Muy bien. Datos a tomar en cuenta. Digamos, si tengo área, ya la expresión dimensional sería L al cuadrado, la unidad en el sistema internacional metro cuadrado, y si yo deseo usar el sistema usual estadounidense es pi al cuadrado. Y así sucesivamente yo puedo determinar las dimensiones, la unidad y otro tipo de unidad para el volumen, rapidez y aceleración. Aquí tengo la expresión dimensional de algunas magnitudes derivadas. ¿Es necesario saber la fórmula? Sí, ¿ya? Para poder hallar una expresión dimensional. ¿Qué criterios hay que tomar en cuenta para resolver las ecuaciones dimensionales? Vamos a tomar en cuenta el principio de homogeneidad. ¿Qué me dice el principio de homogeneidad? Si yo sumo dos cantidades físicas que tienen la misma dimensión, entonces el resultado también debe tener la misma dimensión. ¿Esto qué quiere decir? La ecuación dimensional de A, de B, de C y de D tienen que ser iguales. Vamos a trabajar ahora con cantidades que vienen a ser adimensionales. Si estamos viendo allí ecuación dimensional de menos 8, del otro valor que es e a la menos x por y, del seno de wt, del logaritmo de x más 8t, entonces la ecuación dimensional de estas expresiones viene a ser igual a la unidad. ¿Por qué? El valor de la constante neperiana está elevado a menos x por y. Ese valor de menos x por y es un número. Entonces la ecuación dimensional de un número viene a ser igual a 1. En el otro ejemplo, el argumento bwt también es igual a la unidad, su ecuación dimensional. El valor de x más 8t también viene a ser igual a la unidad. Entonces, en general, las propiedades de la ecuación dimensional, si yo sumo dos cantidades físicas que tienen la misma dimensión, como resultado también te da dicho resultado que posee la misma dimensión. Muy bien. Si A es un número constante, la ecuación dimensional viene a ser igual a 1. Si f de y viene a ser una función trigonométrica, entonces f de y, su ecuación dimensional es igual a 1, así como la ecuación dimensional de y es igual a 1. Si A es una constante numérica, entonces a de x, la ecuación dimensional de a de x es igual a 1. Además, x
o la ecuación dimensional de x también sería 1 por ser exponente. Como último check, tengo la ecuación g igual a a más el producto de b por c elevado a la x. Esto sería igual, si yo les traigo la ecuación dimensional, sería ecuación dimensional de g igual a ecuación dimensional de a más la ecuación dimensional de b por la ecuación dimensional de c elevado a la x. Muy bien chicos, con esto culminamos la teoría.